Desde hace varias semanas es cada vez más recurrente que le pregunten a Volkanovski por Ilia Topuria. Esto se ha intensificado más después de la victoria del español sobre Josh Emmett. El campeón no esquiva las preguntas, pero trata de no hablar mucho del tema porque tiene una pelea importante y no quiere perder el foco ni faltar el respeto a su rival, que es Yair Rodríguez, junto a quien protagonizará el evento estelar del UFC 290 por la unificación del título del peso pluma de UFC. Pero en una entrevista reciente hecha por Michael Bisping y Anthony Smith para un medio digital, Volka se animó a decir un par de cosas sobre Ilia Topuria que le ponen un poco de picante a un potencial enfrentamiento entre ellos. Dijo algo como: los fanáticos lo ven de una manera, yo de otra, tiene muchos agujeros en su juego y otras cositas más, dijo. Esto es muy interesante porque Ilia ya ha hablado mucho de Volkanovski, que Volka no le dura 3 asaltos, que no tiene pegada, que lo va a retirar, y por ahí podemos seguir y seguir. Soy José, esto es Fans Combat, y en este video vamos a revisar las palabras de Volkanovski sobre Ilia y también les daré mi opinión sobre el tema. Por supuesto que los animo a ustedes también a que dejen sus opiniones en los comentarios, que como siempre las estaré leyendo. Cada vez más son los expertos que sugieren que el matador es el hombre para vencer a Volkanovski, suponiendo claro que Yair Rodríguez no lo haga primero en el cartel principal del UFC 290. A esa situación, el campeón indiscutido de las 145 libras respondió a Michael Bisping: todos lo están promocionando, todos quieren esa pelea, a él también le gusta hablar, lo que me gusta, así que sería emocionante. Entonces, definitivamente es algo que si UFC me trajera, diría: sí, Dulce, no te preocupes. Una vez más, mucha gente lo está promocionando. Lo veo muy diferente de lo que mucha gente lo ve, para ser honesto. Pero quiero decir, todo el mundo lo está promocionando, piensa que es tan bueno. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Aunque Ilia Topuria es la cara nueva, el aire fresco, la estrella en ascenso que necesitaba la categoría, que estaba asfixiada por el campeón, tiene 26 años, un récord perfecto de 14-0 en su carrera profesional, con 6 victorias consecutivas bajo la bandera de UFC. La victoria sobre Josh Emmett lo colocó en el puesto número 5 en la clasificación oficial de peso pluma. Nadie tiene dudas de que es digno de un lugar en la conversación por el título de las 145 libras. Aún así, a Volkanovski, el campeón, con récord de 25-2 pero invicto en el peso pluma, parece no impresionarlo demasiado. No entiendo. Yo sí. Le atrae la pelea, sabe que es una pelea que vende, pero el español parece no emocionarlo por sus habilidades. Continúa diciendo el campeón: así que está bien, Dulce, les mostraré lo bueno que soy, porque veo muchos agujeros en su juego, muchas cosas que podría capitalizar, así que me encantaría esa pelea, pero obviamente tengo que preocuparme por Yair, así que no quiero faltarle al respeto a Yair sonando como que si no le estuviera prestando atención. Si Topuria quiere esto y UFC lo quiere y la gente lo quiere, la gente piensa que él tendrá una oportunidad. Les mostraré que no es así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene oportunidad Ilia Topuria de ganarle a Alexander Volkanovski? ¿O es como dice el campeón? Yo sé que Ilia tiene muchos fanáticos y muchos detractores. En parte creo que es porque muchos fans de Yair lo ven como un rival directo. Pero ya entrando en mi opinión, al día de hoy en un combate entre Topuria y Volkanovski, mi favorito tiene que ser Volka, porque Volka ya ha demostrado una y otra vez sus habilidades con los mejores. Ilia ha demostrado que tiene habilidades, pero todavía no ha enfrentado el máximo nivel. Pero una cosa es que Volkanovski sea el favorito y otra muy diferente que Ilia no le pueda ganar a Volkanovski. Por supuesto que tiene posibilidades de ganar, y esta no es solo mi opinión, hay muchos expertos que dicen lo mismo. Y si Volka le gana a Yair, pelea que también creo que es muy difícil para el campeón,
En 145 libras, Topuria vs Volka es la pelea que yo quiero ver por el título de la categoría. Si Volkanovski se va a las 155 para pelear con Makhachev, eso ya es otra historia. Y ustedes, si Volkanovski le gana a Yair, ¿qué pelea quieren ver por el título de las 145 libras? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por el apoyo.